El jefe lo despidió después de 27 años sin previo aviso, pero él sabía algo que ellos no. David Adams había pasado la mayor parte de su vida adulta en una prestigiosa empresa tecnológica, 27 años, para ser exactos. La empresa, que en su día fue una pequeña pero ambiciosa startup, se había convertido en una potencia, revolucionando el sector y estableciendo nuevos estándares de innovación. Y David había estado ahí en todo momento. Desde sus inicios, cuando era un joven universitario con grandes sueños, hasta ahora, cómodamente sentado a sus 40 y tantos años, seguro en su puesto, pero quizás demasiado seguro. Era la mano firme que mantenía el rumbo de la empresa, el trabajador entre bastidores que se aseguraba de que las cosas se hicieran. Era conocido por su lealtad, su fiabilidad y su carácter trabajador, rasgos que le habían granjeado una sólida reputación dentro de la empresa. David nunca había sido un tipo llamativo. No buscaba la atención ni los proyectos de alto perfil. En cambio, se conformaba con el ritmo constante de su trabajo, las pequeñas victorias que le proporcionaba completar bien una tarea y la silenciosa satisfacción de saber que el éxito de la empresa se debía, en parte, a su dedicación. El señor Colson, su jefe durante la última década, respetaba a David por eso. Había existido un entendimiento mutuo entre ellos, un vínculo tácito que solo años de estrecha colaboración podían fomentar. Colson, un hombre con un agudo instinto para los negocios y una inclinación por asumir riesgos, siempre había valorado la calma y la metodología de David en el trabajo. Era una relación basada en el respeto, aunque a veces David se sintiera relegado a un segundo plano frente a las grandes visiones de Colson. Aún así, siempre había habido rumores. Las políticas de la oficina solían colarse en las conversaciones, y aunque David no prestaba mucha atención a los chismes, había momentos en que los rumores se volvían más difíciles de ignorar. Las cambiantes prioridades de la empresa eran un tema de discusión frecuente, sobre todo entre los empleados más jóvenes, deseosos de demostrar su valía y ascender en la jerarquía corporativa. Estos jóvenes compañeros eran dinámicos, llenos de nuevas ideas y con una energía que David no podía evitar admirar, aunque no la comprendiera del todo. Desprendían un entusiasmo que parecía latir por toda la empresa, impulsándola hacia adelante, mientras David observaba en silencio desde la barrera. No tenía intención de competir con ellos. Su rol siempre había sido claro y se conformaba con mantenerse en un segundo plano, donde todo era predecible. Pero esa previsibilidad había empezado a desmoronarse. Al principio, David no podía identificarlo con precisión, solo una sensación de inquietud que parecía crecer día a día. Había notado el cambio en el ambiente de la oficina, cómo las conversaciones junto al dispensador de agua se volvían más silenciosas cuando él entraba en la sala, el sutil cambio de tono cuando se mencionaba su nombre en las reuniones. Los empleados más jóvenes, antes cordiales, ahora parecían más distantes, más centrados en sus propias ambiciones que en trabajar con él. Y a medida que la industria tecnológica seguía evolucionando a un ritmo vertiginoso, la presión sobre la empresa para innovar y mantenerse a la vanguardia se intensificaba. David lo sentía en el aire, una tensión creciente que no tenía nada que ver con él directamente, pero que aún parecía cernirse sobre su cabeza como una nube de tormenta. En casa, las sutiles señales de cambio eran igual de evidentes. Su esposa, Helen, siempre había sido su ancla, la única persona que lo mantenía con los pies en la tierra en medio de sus largas jornadas laborales. Lo había visto todo: las noches largas, las madrugadas, los eventos familiares perdidos, el estrés que parecía seguirlo a donde quiera que fuera. Siempre lo había apoyado, entendiendo que su compromiso con el trabajo era necesario para mantener a su familia. Pero últimamente, había una distancia entre ellos que David no podía explicar. Helen lo sorprendía con la mirada perdida, absorto en sus pensamientos, con la mente claramente en algún lugar muy lejos de su acogedor hogar. Ella lo había mencionado un par de veces, pero David le restaba importancia, insistiendo en que todo estaba bien. Había aprendido a confiar en él, pero ni siquiera ella podía quitarse de encima la sensación de que algo no encajaba. Los dos hijos de David, una adolescente y un hijo de 11 años, también habían notado el cambio. Su hija, con su aguda intuición, se había vuelto más silenciosa a su alrededor, percibiendo la tensión que se escondía bajo su apariencia tranquila. Su hijo, en cambio, simplemente había dejado de preguntarle sobre su día, lo cual, para David, era la mejor señal de todo.
No eran las preguntas lo que dolía, sino la ausencia de ellas. Su familia siempre había sido un reflejo de su carácter firme y confiable. Nunca habían esperado grandes gestos ni regalos extravagantes. Siempre habían apreciado los momentos de tranquilidad, las cenas juntos, los fines de semana en el jardín, las sencillas alegrías de la vida familiar. Pero ahora, incluso esos pequeños placeres parecían desvanecerse, reemplazados por una sensación de inquietud de la que David no podía escapar. Los crecientes rumores de recortes de personal eran imposibles de ignorar. Las conversaciones en la oficina habían pasado del lanzamiento de nuevos productos y la adquisición de clientes a la especulación sobre qué departamentos serían los primeros en sufrir recortes. Los empleados más jóvenes, que siempre habían estado tan llenos de confianza, ahora mostraban su preocupación a flor de piel, intercambiando miradas nerviosas y conversaciones en voz baja a puerta cerrada. David no tenía energía para seguir el ritmo de los rumores, pero lo seguían de todos modos, como sombras que se negaban a ser sacudidas. Había oído frases como optimizar las operaciones, reestructurar el equipo, centrarse en el futuro. Todas apuntaban a la misma conclusión inevitable: se avecinaban despidos. Pero a David no le preocupaba perder su trabajo. Después de todo, llevaba 27 años en la empresa. Había visto a gente ir y venir, había visto a compañeros ascender en la jerarquía solo para ser despedidos cuando la situación cambiaba. Seguramente pensó, estaría a salvo. Se lo había ganado. Y sin embargo, esa sensación volvía a persistir. Algo que le rondaba la cabeza, un creciente presentimiento que no podía ignorar. Los empleados jóvenes y ambiciosos, aquellos que siempre habían estado tan ansiosos por dejar huella, comenzaban a atraer cada vez más la atención de Coulson. La atención se alejaba del trabajo constante de David, de las tareas entre bastidores que mantenían todo funcionando a la perfección, y se dirigía hacia proyectos más llamativos y visibles, con el potencial de marcar la diferencia en la industria. David no deseaba competir con ellos. Nunca había buscado ser el centro de atención, pero no podía negar la sensación de sentirse eclipsado, marginado mientras la empresa se preparaba para el próximo gran éxito. Aún así, David se decía a sí mismo que era solo la presión de la industria lo que lo estaba afectando. Llevaba suficiente tiempo en el sector como para saber que el mundo tecnológico estaba en constante evolución, en constante cambio. Pero la presión era implacable, y a medida que pasaban las semanas, sentía que el peso del mundo se desplazaba ligeramente sobre sus hombros. No eran solo los empleados más jóvenes los que lo hacían sentir fuera de lugar, sino la creciente sensación de que la empresa a la que tanto había dedicado había empezado a superarlo. Y eso, más que nada, lo inquietaba. Con el paso de los días, David se preguntaba si había hecho lo suficiente, si su silenciosa dedicación realmente había marcado la diferencia en el panorama general. Las dudas comenzaron a surgir, pero las descartó. Siempre había creído en su trabajo, en su papel para que todo funcionara a la perfección. Pero los rumores, los cambios, las prioridades cambiantes, todo le parecía demasiado para ignorarlo. Algo se avecinaba, algo para lo que David no estaba preparado, pero no se atrevía a admitirlo, todavía no. Era más fácil fingir que era solo una etapa pasajera, otro desafío que superar, pero en el fondo, David sabía que no era así. La tormenta se avecinaba y ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. David siempre se había enorgullecido de ser la fuerza fiable y constante que impulsaba las operaciones de la empresa. Su trabajo nunca fue ostentoso, pero siempre fue consistente, siempre fiable. Había dado por sentado que eso sería suficiente. Después de todo, los años de servicio, las horas tranquilas frente a la computadora, las madrugadas y las noches largas que se habían convertido en una rutina indistinguible, sin duda, todo eso contaba. Pero a medida que pasaban los días, empezó a sentir una creciente inquietud, un cambio sutil que lo carcomía por dentro. Empezó con cosas pequeñas, quizás insignificantes al principio, pero que poco a poco se fueron acumulando, como piedras arrojadas a un estanque, con cada onda extendiéndose aún más. Sus reuniones con el Señor Coulson, antes regulares y llenas de propósito, se acortaron. Las conversaciones que antes se convertían fácilmente en discusiones productivas, ahora parecían forzadas, truncadas y extrañamente tensas. Coulson,
Un hombre que siempre había apreciado la constancia y la sensatez de David en el trabajo, ahora parecía distraído, como si su atención estuviera en otra parte. Cuando se reunían, Colson siempre se centraba en el próximo gran proyecto, los nuevos proyectos, los empleados más jóvenes que se asentaban rápidamente en puestos de liderazgo, la visión para el futuro de la empresa. David, como siempre, solo estaba allí para llevar a cabo el trabajo. Pero ahora, su papel en esos grandes proyectos parecía reducirse cada día. Las reuniones donde antes importaba su aportación ahora estaban dirigidas por empleados más jóvenes y ambiciosos. Personas con ideas frescas, energía y el empuje que David poseía, pero que ahora parecía haber perdido. Su nombre, antes fijo en las discusiones sobre iniciativas importantes, ahora se mencionaba rara vez. Era como si poco a poco se desvaneciera, como una ocurrencia tardía en una empresa que avanzaba sin él. Las dudas se asomaron sigilosamente al principio, como una sombra en un rincón de su mente, pero se hicieron más fuertes con cada día que pasaba. ¿Se le había escapado algo? ¿Había alguna señal, algún cambio en la dirección de la empresa que no había notado? Empezó a preguntarse si su edad se estaba convirtiendo en un problema, aunque se negaba a admitirlo. No era de los que se consideraban viejos, no a los 45 años, no cuando tenía tantos años de duro trabajo por delante. Pero en el vertiginoso mundo de la tecnología, la edad era una carga indeseable. La innovación exigía energía, visión y la capacidad de adaptarse rápidamente, cualidades que parecían surgir con más naturalidad en los empleados más jóvenes. David nunca había sido de los que aceptaban el cambio por el cambio mismo, pero ahora no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la empresa avanzaba sin él. Siempre se había enorgullecido de su dedicación, de los años que había invertido en construir la empresa, pero ahora parecía que todo eso ya no importaba. La empresa tenía la vista puesta en algo más grande, algo más rápido, y David no formaba parte de esa visión. El aislamiento empezó a instalarse. Antes, David siempre había sido una presencia constante en la oficina, una presencia confiable, alguien con quien se podía contar. Pero ahora, mientras deambulaba por la oficina diáfana, era como si fuera invisible. Los empleados más jóvenes estaban ocupados con su propio trabajo, con la cabeza gacha sobre sus portátiles, sus conversaciones llenas de una energía y un entusiasmo que David ya no podía conjugar. Él se quedó solo, observando cómo ascendían de rango, acercándose poco a poco a los puestos de liderazgo, mientras él permanecía estancado en el mismo puesto, eclipsado por la misma juventud y entusiasmo que antaño le recordaba a su yo más joven. Intentaba que no se notara. No quería que su familia se preocupara por él. Helen, su esposa, siempre había sido un pilar de apoyo, la única persona que lo conocía a la perfección. Había estado con él durante las largas jornadas, las noches en vela y la interminable conciliación del trabajo y la familia. Pero ahora incluso ella percibía que algo no encajaba. Se reflejaba en la forma en que él no interactuaba tanto con ella, en cómo parecía distante, perdido en sus pensamientos incluso cuando estaban sentados juntos. Ella le había preguntado si todo iba bien, y él la había ignorado, asegurándole que era solo la presión del trabajo lo que lo estaba agobiando. Pero las palabras le resultaron huecas incluso a él al pronunciarlas. No era solo el trabajo, era todo. La creciente sensación de inquietud, la persistente sensación de que lo estaban dejando atrás, la comprensión de que sus años de lealtad a la empresa podrían no significar nada al final. David no quería afrontar la verdad, no quería reconocer la posibilidad de que su tiempo en la empresa se estuviera agotando. Los rumores de una fusión con una corporación más grande llevaban meses circulando, pero siempre habían parecido rumores lejanos, algo que debía ignorarse. Pero con el paso de las semanas, esos rumores se hicieron más fuertes, difíciles de ignorar. Los despidos se avecinaban. Eso era seguro. Y cada día que pasaba, David se preguntaba si su nombre estaría en la lista. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que lo estaban desvinculando poco a poco, de que la empresa ya no lo necesitaba, de que ya no lo valoraba. Siempre había sido el confiable, el que hacía el trabajo sin problemas, pero ahora parecía que eso ya no era suficiente. Y entonces llegó el momento. Era un jueves por la mañana, como cualquier otro. David había llegado temprano a la oficina con la esperanza de adelantarse al trabajo que se le acumulaba en el escritorio. Estaba haciendo su rutina habitual cuando recibió la llamada. El señor.
Coulson quería verlo. A David le dio un vuelco el corazón. Lo repentino de la solicitud lo pilló desprevenido. No tenía ni idea de qué se trataba esta reunión, pero algo en el fondo le decía que no iba a ser nada bueno. Su mente daba vueltas mientras caminaba hacia la oficina de Coulson. ¿Era este el fin? ¿Sería hoy el día en que lo perdería todo? Las preguntas le rondaban la cabeza, cada una más apremiante que la anterior. No podía contener el nerviosismo, pero se obligó a reprimirlo. Había pasado por cosas peores, ¿no? Este no era el final. Era demasiado valioso, demasiado experimentado para que lo despidieran tan fácilmente. Tenía que creerlo. No tenía más remedio que creerlo. La puerta de la oficina de Coulson ya estaba abierta cuando David llegó. Coulson estaba sentado tras su escritorio, con el rostro indescifrable. La habitual calidez en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una fría indiferencia profesional. David entró en la habitación con el corazón latiéndole con fuerza. Coulson no lo saludó como de costumbre. En cambio, le indicó a David que se sentara, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el escritorio. El silencio en la habitación se sentía denso, como si el aire estuviera cargado de algo no dicho. David se sentó, intentando controlar la respiración. Había tenido reuniones con Coulson innumerables veces, pero nunca como esta. El hombre frente a él no era el jefe que conocía desde hacía años. Era un desconocido, un hombre que ya había tomado una decisión que David no podía comprender. Sin preámbulos, Coulson lo miró y dijo: «David, me temo que hemos tomado una decisión. Ya no necesitamos tus servicios. Con efecto inmediato». Las palabras golpearon a David como un puñetazo en el estómago. Su mente se quedó en blanco. La habitación daba vueltas a su alrededor mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. No hubo explicación, ninguna razón dada, ningún reconocimiento a sus años de lealtad ni al trabajo que había hecho para la empresa. Era como si todo eso no hubiera significado nada. Coulson ni siquiera lo miró mientras hablaba, con la mirada fija en algo más allá de David, como si la conversación ya hubiera terminado antes de empezar. David permaneció sentado en un silencio atónito, con los pensamientos convertidos en una maraña de incredulidad y confusión. El hombre que una vez lo había respetado, que había confiado en él durante años, lo despedía sin pensarlo dos veces. Su mente corría, intentando encontrar las palabras, intentando comprender cómo había sucedido esto, pero no le salía nada. Ninguna explicación, ninguna advertencia, solo la fría firmeza de una decisión ya tomada. David no supo cuánto tiempo permaneció allí sentado. Los minutos se alargaron como horas. Finalmente se puso de pie, con las piernas temblorosas. No quedaba nada que decir. No tenía más remedio que irse. La puerta se cerró tras él con un suave clic, y mientras caminaba por el pasillo, el peso de todo lo que acababa de suceder lo desplomó. Sus años de servicio, su lealtad, su silenciosa dedicación, todo aquello no había significado nada. Era solo una víctima más de la maquinaria corporativa, abandonado cuando ya no lo necesitaban. David permanecía inmóvil en su coche, frente al edificio de oficinas, mientras el sol del mediodía proyectaba largas sombras sobre el salpicadero. El tiempo parecía haberse plegado sobre sí mismo, cada segundo extendiéndose sin fin mientras miraba las puertas giratorias de cristal que momentos antes se habían cerrado tras él por última vez. Su placa había sido desactivada, su bandeja de entrada vaciada, y su teléfono había regresado como una reliquia de una vida a la que ya no pertenecía. Ni siquiera había tenido la dignidad de una despedida definitiva del equipo. La brusquedad de todo aquello dejó un eco hueco en su pecho, un grito sordo que rebotaba en los confines de su mente. La traición se sentaba como una piedra en sus entrañas, pesada, aguda e imposible de ignorar. Giró la llave de contacto, pero el suave ronroneo del motor solo acentuó el silencio que lo oprimía. Mientras conducía a casa, cada calle familiar le parecía extrañamente extraña, distorsionada por el peso de lo que acababa de suceder. Las casas parecían más frías, los árboles más esqueléticos. Apretó el volante con más fuerza de la necesaria, con los nudillos pálidos y tensos. Helen le haría preguntas que no estaba listo para responder. Todavía no. No hasta que él mismo las entendiera. No hasta que la niebla de la incredulidad se despejara lo suficiente como para que pudiera respirar. En casa, logró dedicarle una leve sonrisa a Helen antes de retirarse al estudio.
Ella lo observaba atentamente. La preocupación en sus ojos era como un coro silencioso al que él no podía enfrentarse. Cerró la puerta tras él y se desplomó en su gastado sillón de cuero, con la mirada perdida en las estanterías de libros y carpetas que una vez tuvieron significado, que una vez le hicieron sentir que estaba construyendo algo permanente. Ahora, todo parecía insignificante, como si toda su carrera pudiera reducirse a una nota a pie de página en la historia de la empresa, olvidada con la misma facilidad con la que había sido borrada. Sus pensamientos daban vueltas. Las palabras de la reunión resonaban en su cabeza, estériles y robóticas. Tus servicios ya no son necesarios. Sin razonamiento, sin evaluación de desempeño, sin culpa mensurable. Solo una decisión tomada desde arriba. Repasó cada momento del último año, intentando identificar el giro exacto, el momento en que se volvió prescindible. Las contrataciones más jóvenes, la reestructuración, las reuniones ejecutivas nocturnas a las que ya no lo invitaban. Todo había conducido a esto. Y sin embargo, las piezas no encajaban del todo, no todas. Con el paso de los días, su sorpresa inicial dio paso a la ira, una furia silenciosa que latía bajo su apariencia de serenidad. Contactó con algunos colegas de confianza, aquellos que habían sido despedidos antes que él o se habían marchado voluntariamente. Cada conversación ofrecía pistas, pequeñas confesiones que confirmaban lo que había empezado a sospechar. La empresa no se limitaba a reducir su plantilla, se estaba reestructurando. Y en ese proceso, cualquiera que representara un riesgo potencial, cualquiera con amplios conocimientos o recuerdos problemáticos, estaba siendo eliminado discretamente. Una conversación en particular tocó la fibra sensible. Un exanalista senior, ahora consultor en el extranjero, mencionó de pasada que le habían advertido que no investigara demasiado en la división de contratos gubernamentales antes de irse. Material sensible, dijo, con una pausa que tenía más peso que las propias palabras. Fue suficiente para refrescar un recuerdo que David llevaba tiempo enterrado. Años atrás, lo habían reclutado para un proyecto especial relacionado con la estructura logística de una agencia de defensa, algo que superaba su nivel salarial, pero que estaba dentro de sus capacidades técnicas. En aquel momento, no le había dado mucha importancia. Solo se trataba de otro trabajo a altas horas de la noche, otro conjunto de documentos que optimizar y cifrar. Pero había una carpeta, extraviada, quizá abierta sin querer en una unidad compartida, que contenía detalles de discrepancias de facturación y pagos a subcontratistas sin sentido. La había hojeado, curioso, pero la había dejado en paz. Ahora volvía a su mente con una claridad imperiosa. ¿Podría ser ese proyecto la razón? Su despido se debía menos a la edad o al presupuesto, y más a la precaución. ¿A la eliminación de riesgos? Impulsado por una persistente sensación de asuntos pendientes, David empezó a revisar sus archivos antiguos. Tenía copias de seguridad de casi todo. Décadas de diligencia lo habían vuelto paranoico ante las caídas del sistema y los errores del servidor. Desempolvó un disco duro externo y lo conectó, observando cómo la pantalla cobraba vida con carpetas con etiquetas que solo él podía descifrar. En una, enterrado bajo capas de inofensivas convenciones de nombres, lo encontró. Un archivo zip, llamado Q4 Traffic Review Alt. Abrirlo fue como abrir una puerta cuya llave desconocía. Dentro se encontraban decenas de documentos, hojas de cálculo y comunicaciones internas. Al examinarlos, empezaron a surgir patrones. Contratos que no se ajustaban a los informes públicos, pagos canalizados a través de proveedores fantasma, facturas falsificadas. Cuanto más profundizaba, más claro se volvía que lo que había descubierto años atrás era mucho más que un error administrativo. Era un fraude calculado. Le temblaban las manos al leer una cadena de correos electrónicos entre dos ejecutivos, que ya no trabajaban en la empresa, que hablaban de estrategia de contención y limitación de la exposición. En aquel momento, el lenguaje no le habría significado nada. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, se sentía abrumado. Su despido no fue solo un daño colateral, fue quirúrgico. Un intento de eliminar a alguien que tal vez recordara demasiado. David sabía que no podía confrontar a nadie directamente. Todavía no. No tenía suficiente, y lo más importante, no tenía protección. Así que tomó precauciones. Creó copias de seguridad, cifró archivos,
Imprimió copias físicas y las almacenó en ubicaciones separadas. Borró los historiales de navegación. El peligro parecía abstracto al principio, una paranoia distante. Pero empezó a cristalizar una noche, cuando una camioneta negra se quedó frente a su casa durante casi media hora. Nadie salió. El motor estuvo al ralentí antes de que finalmente se alejara. En otra ocasión, su inicio de sesión de correo electrónico activó una alerta de seguridad inusual, aunque no había intentado iniciar sesión. Se lo mencionó a Helen con indiferencia, pero su inquietud fue similar a la suya. Le dijo que probablemente no era nada, pero empezó a dormir más ligero, atento a los sonidos en la noche. Sabía que las personas involucradas no eran personas menores. Tenían influencia, acceso y la capacidad de enterrar asuntos mucho más complejos que un empleado mayor. Pero David tenía algo que no esperaban: tiempo. Lo habían expulsado pensando que desaparecería, que se desvanecería en la irrelevancia. En cambio, se había convertido en un fantasma dentro de su máquina, recopilando, cruzando referencias y desenredando silenciosamente los hilos de su engaño. No estaba del todo seguro de cuál sería su siguiente paso. Hacerlo público era peligroso. Las protecciones para denunciantes eran débiles y estaban plagadas de lagunas legales, especialmente para los exempleados. Los informes internos no servirían de nada. Había visto de primera mano cómo la Junta se protegía. ¿Acciones legales? No sin más pruebas, no sin una estrategia. Pero una cosa estaba clara: su silencio nunca fue una elección, se lo habían impuesto. Ahora, el silencio era su arma. Si querían que guardara silencio, era porque temían lo que él sabía, y ese miedo le daba poder. Empezó a trazar un cronograma, registrando cada interacción que recordaba de los meses que rodearon el contrato original. Subrayó nombres, fechas, firmas. Creó una cadena de custodia para los documentos que aún conservaba. Su oficina en casa se transformó poco a poco en una sala de guerra. Gráficos murales, notas adhesivas, hilos rojos que conectaban los puntos de datos. Lo que antes era un rincón para leer por las noches y trabajar ocasionalmente, ahora parecía el centro neurálgico de una investigación privada. Helen notó el cambio y le hizo preguntas amables que él aún no estaba listo para responder. Él la tranquilizó un poco. Le dijo que estaba asesorándola en un proyecto personal, que el repentino tiempo libre había despertado su curiosidad. Pero ella presentía que había algo más. Sus ojos se posaron más. Sus abrazos se hicieron más fuertes. Y él también sintió el peso de las mentiras que había dicho para protegerla. David no buscaba venganza. No buscaba redención. Solo quería la verdad. Quería saber por qué su lealtad se había usado como arma en su contra, por qué su silencio se había convertido en una desventaja y por qué los años que había dedicado con tanta generosidad se habían desperdiciado con tanta frialdad. Y si al descubrir la verdad podía evitar que le sucediera a alguien más, entonces tal vez, solo tal vez, todo significaría algo. Mientras el sol se ponía tras las persianas de su oficina en casa, David se recostó en su silla, recorriendo con la mirada la última impresión. El camino a seguir no estaba claro. Los riesgos eran reales, pero por primera vez en semanas sintió que algo se agitaba en su pecho. No miedo, no tristeza, algo más intenso. Propósito. David se encontraba al borde de la verdad como un hombre mirando fijamente el cañón de un arma cargada, una que podía fallar o hacer explotar todo a su paso. La irrevocabilidad de todo aquello lo agobiaba de una forma que no podía evitar. Las noches se convertían en días mientras permanecía sentado solo en su garaje convertido en oficina, con los archivos esparcidos sobre un banco de trabajo desgastado, cada uno como un hilo que desenredaba un tapiz mucho más oscuro. El silencio a su alrededor era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pared y la risa distante de sus hijos, recordatorios de todo lo que podía perder. Había reunido lo suficiente para comprender la magnitud del engaño de la empresa. Lo que había comenzado como susurros y memorandos fragmentados se había convertido en un conjunto de pruebas irrefutables, contratos retroactivos, transferencias bancarias en el extranjero, comunicaciones internas con censuras alarmantes y una empresa fantasma que se remontaba al mismo acuerdo gubernamental con el que había rozado tantos años atrás. David ya no solo sostenía piezas de un rompecabezas, tenía la imagen completa, y era horrible. Cada documento que desenterró contaba la historia de una empresa tan obsesionada con el lucro
y la autopreservación que había traspasado los límites morales y legales sin dudarlo. Ya no podía fingir que lo que había visto era meramente circunstancial. La evidencia estaba ahí, clara e innegable. La empresa había falsificado a sabiendas evaluaciones ambientales, sobornado a los reguladores para que dieran luz verde a la construcción de un proyecto en terrenos protegidos por el gobierno federal, pero David ya había oído suficiente. Su silencio no salvaría a nadie. Pensó en el joven becario que fue despedido hace 2 años por cuestionar un informe de gastos, en el padre de 3 hijos que desapareció de la lista de la empresa tras hacer demasiadas preguntas sobre el contrato gubernamental. Pensó en las noches de insomnio, en las mentiras, en la expresión del rostro de su hijo cuando le preguntó si su padre estaba bien. David no alzó la voz. No hacía falta. Su negativa fue silenciosa, firme y definitiva. Se alejó de Coulson sin decir una palabra más, dejándolo solo bajo la lluvia, intentando controlar una tormenta que ya no podía contener. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. La revelación llegó a los titulares nacionales en cuestión de días. Primera plana, cobertura en horario de máxima audiencia. El gobierno inició una investigación inmediata. Los accionistas entraron en pánico. Las acciones de la empresa se desplomaron de la noche a la mañana, y en una semana, la junta directiva suspendió las operaciones a la espera de una revisión legal. Siguieron los arrestos. Los ejecutivos fueron citados. El propio Coulson desapareció de la vista pública con su reputación hecha trizas. El público quería sangre, y el sistema judicial actuó más rápido de lo esperado. David no se regodeó, no concedió entrevistas ni posó para fotos. Cuando Amanda se ofreció a incluir su nombre en la historia, lo rechazó. No quería ser un héroe, solo quería que la verdad volviera a importar. Aún así, el peso de su decisión persistía. Hubo días en que se preguntaba si había valido la pena. Los honorarios legales aumentaron. Las ofertas de trabajo no llegaron. Su familia soportó susurros en la escuela, miradas extrañas en el supermercado. Pero también hubo apoyo discreto, cartas anónimas. Un cheque de alguien que no conocía llegaba a su buzón. Notas escritas a mano de antiguos colegas agradeciéndole por hacer lo que ellos no podían. Con el tiempo, las cosas comenzaron a calmarse. La tormenta pasó, dejando atrás un silencio diferente. Uno que no estaba cargado de secretos, sino abierto a las posibilidades. David encontró trabajo de nuevo, nada glamoroso, lo justo para pagar las cuentas. Pero lo más importante, encontró paz. Su familia, aunque conmocionada, lo apoyó. Los niños seguían riendo. Su esposa aún le sostenía la mano por las noches. El mundo no se había acabado. Había cambiado. Una mañana se encontraba frente a los restos de su antigua vida, observando cómo el equipo de demolición derribaba la sede corporativa, ahora abandonada, ventanas destrozadas, letreros arrancados, la reluciente torre reducida a escombros. Parecía un símbolo, como el último capítulo de un libro que una vez lo definió. Pero no sentía pérdida. Sintió liberación. Sin fanfarrias, sin titulares y sin remordimientos, David se dio la vuelta y se marchó. No por debilidad, sino por fuerza. Ya no necesitaba el título, el sueldo ni la oficina principal para definir su valor. Había recuperado algo mucho más valioso, la integridad. Y con ella, se adentró en lo desconocido, sin miedo, porque ahora sabía que hacer lo correcto no se trataba de ganar, sino de elegir la valentía, sin importar el costo.